Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Más fuerte, hermanos. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Amén. Si me ayudan a levantar su mano derecha, hermanos, levantar una voz a nuestro Padre, que sea Él hablándonos en esta noche, que sea su Santo Espíritu en medio de nosotros. Bendito Padre que estás en los cielos, seas tú hablando a nuestras vidas, abriendo el corazón de cada uno de nosotros y el entendimiento. Que seas tú, bendito Dios, en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, ministrando tu buena palabra, bendito Padre. Que no sean palabras de hombre, sino un mensaje que venga de lo alto, bendito Padre, para que podamos llevarlo a la práctica de una manera genuina, de una manera sincera, bendito Dios, que podamos vivir tu palabra. Gracias te damos, Señor. Si me ayudan a pedir estas tres virtudes que siempre le pedimos a nuestro Padre, hermanos. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Aquí en esta carta a los Colosenses, hermanos, el mensaje que le daba el apóstol Pablo a la iglesia era que todo lo que hicieran, todas sus obras, todas las acciones que ellos emprendieran, que lo hicieran de corazón. Y dice, como para el Señor y no para los hombres. Y luego dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Y en otro capítulo, en el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, dice, el que no está conmigo está contra mí. Entonces, hermanos, para darme a entender el mensaje que quisiera compartir en esta noche, es que cuando no hacemos las cosas, cuando uno emprende una obra, cuando uno hace determinada acción y no se tiene esa conciencia o esa intención de que es para Dios, para quien se hacen las cosas, entonces si no es para Dios, ¿para quién es? ¿A quién se le está sirviendo? Si no hay esa conciencia de para quién es eso que estoy haciendo, o si lo estoy haciendo enojado, o por compromiso, o por obligación. Si yo no tengo esa conciencia de para quién lo estoy haciendo, ¿para quién es, hermanos? Y para entender esto, hermanos, me gustaría regresar un poco al pecado original, donde Adán y Eva comieron el árbol del fruto del bien y del mal. En el hebreo es Etz Adat Tov Ra. Esta última palabra, Ra, es Ratzon Atzmi, que es el deseo egoísta de la persona. Entonces, cuando no hay una conciencia de para quién se están haciendo las cosas, lamentablemente, hermanos, a quien se le está sirviendo es a alguien más. Puede ser a uno mismo. Y aquí, hermanos, algo que me gustaría, aquí donde dice en 1 de Pedro 5:8, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y sabemos, hermanos, que el enemigo no se va a presentar así tal cual enfrente de nosotros y te voy a atacar. La forma en que este opera, hermanos, muchas veces la persona no se da cuenta, pero
muchas veces la persona se pone en una situación de que las situaciones externas que le pasan, las experiencias por las que atraviesa, piensan muchas veces que ese es el enemigo. Y en realidad hay otra forma en la que actúa, que es de forma interna. Es la misma persona la que se está conduciendo de otra manera. En Juan 10:10 dice que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. En Mateo 20:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí vemos que hay una lucha cuando la persona se propone a buscar a Dios, cuando se propone, me voy a parar a las 5 de la mañana a orar, a estudiar. Y ese es el deseo del alma. Pero ya a la hora de llevarlo a cabo, ¿qué es lo que impide que eso se realice? ¿Quién es el que toma esa decisión? ¿El alma? ¿O por qué la persona termina convenciéndose de mejor otros 10 minutos o otra media hora? O en cualquier situación, hermanos, cuando la persona quiere, no sé, cambiar su alimentación, el alma busca un bienestar para sí. Pero al final, ya cuando quiere llevarlo a la práctica, pareciera ser que alguien más lo está dominando. Y eso es la forma interna en la que actúa esta estructura. En Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que dice, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y dice que quienes ponen la mente en las cosas de la carne es muerte. Y este deseo egoísta o este ego disfrazado con lo que la persona se identifica, muchas veces cuando a una persona le va bien, cuando tiene algún logro, la forma en la que ataca es a través del orgullo. Por el contrario, cuando tiene algún fracaso, el ego también se frustra, se enoja, la tristeza, la culpabilidad de que cómo es que yo me pude haber equivocado, cómo es que no lo vi venir. Y siempre ante cada situación es el ego el que está ahí actuando. Y eso lleva a la persona a tomar decisiones o a conducirse, porque tanto se identifica con esa situación, con esa circunstancia externa, y empieza a dejar que esa condición empiece a dirigir su vida. Y el alma pues nada más está esperando, está anhelando el momento en que se conduzca hacia su Padre. Y debido a esta identificación que tiene, llámese con el orgullo, llámese con sus logros, llámese con el trabajo. Cuando vemos a personas que se dedicaron toda su vida a una empresa, trabajando desde la mañana hasta la noche, y se ponen su mente en las cosas de la carne. Y al final eso les trajo enfermedad, se desgastó su cuerpo, no consiguieron al final lo que ellos querían, lo que ellos anhelaban. Se pierde la visión del por qué están en este mundo. Entonces, esta estructura, hermanos, a veces llega a confundir a la persona cuando empieza a realizar determinadas acciones y piensa que esa es la forma correcta. Pero la intención o la intención no es la adecuada. Y vamos a ver ejemplos de personajes, hermanos, que aparentemente estaban haciendo algo bueno, pero que no estuvo bien delante de los ojos de nuestro Padre. En Génesis 4:3 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Eso es algo malo, hermanos?
No. Y dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Aquí vemos un personaje, hermanos, que aparentemente estaba haciendo, él según estaba haciendo algo bueno. Y en 1 de Juan 3:12 dicen que su ofrenda no fue aceptada porque sus obras no eran buenas. Y muchas veces se hace lo mismo en la iglesia, hermanos. Muchas veces uno se presenta delante de Dios, pero saliendo de la iglesia, hermanos, pareciera ser que ya es otra persona. Las obras de Caín no eran buenas. En 1 de Juan también dice que era hijo del maligno. Y hay toda una explicación de eso, hermanos. Pero la forma en la que se conducía Caín no era la adecuada, aunque aparentemente estaba haciendo algo bueno. En Levíticos 10:1 también nos encontramos con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Y capítulos antes, hermanos, ya se le había dicho a Aarón que consagrara a sus hijos para el sacerdocio. Y aquí en Levíticos 10:1 dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Aquí, hermanos, había digamos, como un protocolo de cómo se tenían que hacer los sacrificios. Tenían que matar a un animalito con las brasas ya ardiendo. Era con las que se tenía que encender el incienso, la ketoret. Y ellos se fueron directamente a encender el incienso. ¿Qué quiere decir esto? Lo que representaba el quemar el animal, hermanos, era quemar todos esos rasgos negativos de la persona, todas esas malas cualidades que antes de que se presentaran delante de Dios tenían que estar puros, tenían que quitar todos esos malos rasgos de conducta que ellos tenían. Toda esa, llámese soberbia, enojo, ira, todos esos malos rasgos, esa conducta animal, la tenían que eliminar antes de presentarse delante de Dios. Y ellos no lo hicieron, se fueron directamente a presentar un fuego, por eso dice que se presentaron un fuego extraño, que él no les había ordenado. Y entonces, lejos de conseguir bondad, recibieron pues un castigo, hermanos. Y muchas veces, cuando en el servicio se ofrece un fuego extraño, cuando hay otro versículo donde dice que por cuanto no sirvieron al Señor con alegría, no dice porque no le sirvieron. O sea, le estaban sirviendo, pero no lo hacían de corazón. No había esa cabana o esa intención del por qué estaban haciendo las cosas o a quién le estaban sirviendo. Otro ejemplo que encontramos en relación a esto, hermanos, está en Lucas 18:9, donde dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que ensalza será humillado, todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Aquí vemos también un contraste, hermanos, de cómo la persona se alababa a sí mismo de todo lo que él hacía, de cómo era su comportamiento, de cómo era su conducta. Pero vemos que él no le estaba sirviendo a Dios. Él se estaba sirviendo a sí mismo, queriendo quedar bien delante de los hombres. Y eso muchas veces también pasa en el servicio, ya sea en la hora de predicar o en la adoración, de a ver quién grita más, o quién ora mejor, o quién ayuna más. No sé, cada uno sabe cuál es la intención o cuál es si lo está haciendo de corazón y de manera genuina para nuestro Dios, o si lo hace para sí mismo. También en Mateo dice: cuando ayunéis, no demudéis vuestros rostros, porque ya ahí ya está recibiendo su recompensa aquí en la tierra, pero ese ayuno pues no va a tener la respuesta que él esperaba. Una oración sin intención no va a tener, o sea, va a salir vacía. Una acción también sin la intención adecuada, sin el pensamiento, no va a tener la fuerza que la persona espera. Hay que ponerle la intención, hay que ponerle el corazón a lo que se hace. Otro ejemplo fue Betzalel. En Éxodo 31:1 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Aquí, hermanos, este joven llamado Betzalel, vemos cómo Dios lo dotó de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. Y a él se le encargó la labor de recoger esos materiales y distribuirlos. Tal cosa va a ser para la casa de reunión, tal cosa va a ser para el mobiliario del tabernáculo, y así. Cada uno de los utensilios, cada uno de los materiales que le llevaban, él lo distribuía para qué se iba a ocupar cada cosa. Y en el hebreo, hermanos, aquí ya no lo puse, pero cuando habla de oro, plata y bronce, es decir, una misma cosa, un mismo material, por ejemplo, un mismo lingote de oro, podría tener la categoría de oro, podía tener la categoría de plata y podía tener la categoría de bronce. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Cuando Betzalel, porque su nombre lo que significa, hermanos, viene de la raíz Betzel, él. Betzel es sombra, la sombra de Dios. Dicen que este joven podía ver la sombra de Dios en el mundo físico, en lo material. Él podía ver con qué intención entregaban esos materiales, esas donaciones. Él podía ver la intención del corazón de la persona a la hora de entregarlo. Y de acuerdo a esa intención, distribuía el material. Esto va a ir para tal lado, esto va a ir para otro lado. Y él podía ver con qué intención hacían las cosas el pueblo, hermanos. Por eso a él se le encargó esta tarea. En el nivel oro son las iniciales de cuando hacen las cosas con alegría. Cuando la gente entregaba las cosas de corazón, Betzalel ya sabía a dónde iba a ir eso. En el nivel plata, era cuando lo hacía por conveniencia. Yo voy a entregar esto porque voy a esperar que Dios me bendiga. Yo voy a hacer esto, pero dando. Voy a esperar algo a cambio. Yo te doy, pero pues no se queda así. Yo espero un pago, una recompensa. Y en el nivel bronce ya es por urgencia, cuando la persona ya está, digamos, en una situación crítica y no le queda de otra más que servir, o no le queda de otra más que clamar a Dios, y ya no le queda otra salida. Y Betzalel podía ver con qué intención entregaban las cosas, con qué intención servían, con qué intención accionaban.
Esa era la tarea que se le había dado a Betzalel. Aquí, hermanos, no sé cuántos de ustedes, hermanos, se sientan satisfechos o se sientan alegres de que ahorita no les duela la cabeza. ¿Sí? Y hace un minuto sentían esa satisfacción. ¿Eran conscientes de ese regalo? ¿Por qué? No éramos conscientes de ello. Y eso, por eso puse esta pregunta aquí, ¿no parece siempre irse? Cada que a la persona se le es entregado un favor, cuando es respondida su petición, una vez satisfecho el deseo, pareciera ser que se olvida y uno se vuelve inconsciente de ello. Uno no puede valorar el caminar, a menos que uno vaya al hospital o a menos que uno ya de plano no pueda caminar. Pero uno empieza a valorar las cosas solamente a través de la ausencia de. Por eso cuando el hombre, cuando el alma fue puesta en este mundo físico, para que experimentara la ausencia de Dios, era para que lo buscara, para que anhelara estar de nuevo con Él, para que fuera consciente de su ausencia y empezara a buscarle. Pero muchas veces en esa confusión que es el ego, que es fue el producto de este árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el egoísmo, el ego, la persona busca satisfacer ese vacío con situaciones externas, llámese dinero, llámese trabajo, llámese relaciones, llámese familia, casa. Y la persona se identifica tanto con esa carencia y una vez que la consigue, o puede que nunca la consiga, pero si la llega a conseguir se da cuenta que no es eso lo que estaba buscando, que no es eso de lo que tiene deseo el alma, que lo que el alma desea es a su padre, volver de vuelta de donde, a su raíz. Entonces aquí en Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Aquí, hermanos, vemos cómo cuando la persona recién empieza a buscar a Dios, cuando ya sea que hubo un tiempo en el que se alejó y regresó, vemos que no es la misma intención, no es la misma fuerza, la misma alegría con la que sirve, con la que busca a Dios, con la que viene a congregarse, como al principio. Aquí dice, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Llega un momento en el que cuando ya asistimos a la iglesia, ya es un compromiso, ya es parte de la rutina, ya se vuelve, ya está agendado en nuestras vidas, tal día, tal día, tal día voy a estar acá. Pero no se tiene ese amor con el que se inició. Ya no está digamos, esa llama o esa intención hacia nuestro Padre con la que se inició. Entonces aquí le dice, también aquí en Zacarías 1:3, le dice, volveos a mí y yo me volveré hacia ustedes. Y en Deuteronomio 6:5 recordamos este mandamiento, hermanos, donde se le dice al pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya se nos ha enseñado, hermanos, que debe haber una coherencia o esa conexión que debe haber entre cerebro, corazón e hígado, el intelecto, la emoción y la acción. Que no basta solamente con realizar determinada acción, sino que a esa misma acción que estoy realizando, ponerle la emoción y el pensamiento adecuado para que pueda tener el resultado que realmente esperamos. Si yo solamente
No sé si me dicen, ponte a leer los salmos y nada, lo leo de corrido. No va a tener ningún efecto. Va a ser una acción vacía. Cada acción, cada cosa que realizamos debe estar acompañada de la emoción y el pensamiento, encaminados al objetivo que pensamos, al objetivo que deseamos, hermanos. Y esto puede pasar, por ejemplo, cuando, no sé, si se acerca una persona a pedir dinero, hermanos. Puede que sea la misma acción, hermanos, pero pueden haber distintas intenciones. Puede que dentro de mí yo piense, ay, esta persona otra vez me va a pedir dinero y no se cansa de pedir dinero. Por otro lado, puede ser, yo le voy a dar, pero quiero que todos vean cómo yo le doy. Quiero que vean cuánto le doy. Y otro pensamiento puede ser, esta persona me está dando la oportunidad a mí de dar de lo que Dios me ha dado. Él me está ayudando a mí a cumplir con una mitzvah, que es la tzedaká, el hacer justicia. Y entonces, aunque pareciera ser la misma acción, puede que la moneda valga lo mismo, pero la intención con la que se hacen las cosas es lo que se nos va a contar allá arriba, hermanos. Por eso cuando nos presentemos delante de nuestro Padre, dice que van a haber quienes le digan, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Qué les va a decir el Señor? No los conozco. Entonces, ¿a quién estaban sirviendo? Si no era a Dios, ¿a quién le estaban sirviendo? Entonces debe haber una coherencia a la hora de realizar una acción y ponerle la emoción y el pensamiento adecuado. Otro ejemplo puede ser, no sé, por ejemplo, supongamos que mañana a todos nosotros nos invitan a una boda. Tal vez todos asistamos, pero la intención por la que va cada uno es distinta. Puede que uno vaya pues porque, mañana no tengo nada que hacer y pues voy a pasar el rato. Otro puede pensar en alcohol, me voy a emborrachar, ¿no? Otro puede pensar en, voy a llevar mis toppers para llevarme el itacate. Porque sí pasa, hermanos. Y otro puede pensar, voy a ir para alegrar a los novios. Voy a ir para darles el gusto de que estoy ahí apoyándolos, de que cualquier cosa que necesiten voy a estar ahí con ellos. Entonces, hermanos, la intención siempre va a ser, puede que todos realicemos la misma acción, pero la intención es la que al final de cuentas es la que va a valer, hermanos. Y aquí, hermanos, haciendo un recuento, hermanos, de lo que se nos compartió el día martes, donde dice que Jesús fue castigado para que yo sea perdonado. Aquí vemos cómo Jesús en las distintas facetas del ego, llámese pobreza, llámese enfermedad, llámese vergüenza, llámese orgullo, en cada una de las facetas, él nunca se identificó o quiso defender su yo, su ego. De que, yo por qué tengo que atravesar esta situación. Si no saben quién soy, ¿saben quién es mi papá? Él renunció a todo eso, hermanos. Él renunció, y ese es el mejor ejemplo que tenemos nosotros. Dice que Jesús sufrió mi vergüenza para que participemos de su gloria. ¿Qué necesidad tenía nuestro Señor Jesucristo de pasar por lo que pasó? Y mucho de esto se da, hermanos, precisamente por no estar conscientes de lo que, como ahorita les mencionaba en el ejemplo de cuando nos duele la cabeza. Ya una vez que el dolor de cabeza se curó, somos los más agradecidos, los más apegados a Dios o X problema, llámese escasez, llámese un accidente y que vemos la respuesta de Dios. En ese momento parecía ser que somos los más apegados, hermanos. Pero llega un punto en el que la conciencia se olvida. Dios también dice, despierta tú que duermes. Despierta. No te identifiques con esa situación.
En el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No te identifiques con, ay, este día me pasó esto y me voy a poner en una posición de víctima y todo está en mi contra y nada me sale bien. No te identifiques con eso. Dice que en el mundo íbamos a tener aflicción. ¿Pero quién venció al mundo, hermanos? Y aquí, hermanos, no puse las citas, hermanos, porque esto lo vimos el martes. Si gustan escuchar toda la predicación, estuvo muy bonita. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo cada una de esas facetas del ego hacen que la persona se confunda. Digamos que el enemigo, Dios lo reprenda, se disfraza. Y no es así que actúa desde afuera y que va a venir y no, muchas veces de manera interna que va conduciendo y va dirigiendo a la persona sin que ella se dé cuenta. Entonces, ya como en resumen, en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, hermanos, vemos esta característica. ¿Cuál es una de las formas en que se puede, digamos, vencer o tratar de acabar con ese ego? Creo que a nadie le gusta esto, ¿verdad, hermanos? ¿A cuántos le gustan? ¿Cuántos cuando lo humillan dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias Dios porque hoy me humillaron? ¿Sí? ¿Alguien lo ha hecho? Voy a pedir una firma ahí. La cosa es que, hermanos, lamentablemente, no lamentablemente, sino que esa es la forma en la que uno se haga obediente hasta la muerte, humillándose a uno mismo. También el rey David decía, por cuanto fui humillado me fueron revelados tus preceptos. Gracias a que fui humillado me fueron revelados todos esos secretos, porque ¿qué pasa cuando la persona no pasa por esto? ¿Cómo alguien puede apreciar o entender o, sí, apreciar la salud si no pasa por un momento de enfermedad? ¿Cómo alguien puede apreciar a su familia sino hasta que ya no está? ¿Cómo se llega a apreciar algo sin la ausencia? Entonces aquí, hermanos, es ser conscientes. Antes de realizar una acción, tomarse un momento. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente lo estoy haciendo para Dios? ¿Realmente hay una intención genuina dentro de mí que es para Dios o me estoy sirviendo a mí mismo o le estoy sirviendo al otro o no sé? Pero debe haber un momento de reflexión antes de realizar una acción, antes de tomar una decisión. Y eso también, hermano, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Porque ya en el momento en el que se le atraviesa una situación a una persona, una cosa es reaccionar y otra cosa es ser proactivo. Cuando la persona reacciona por instinto, ay, voy a actuar de esta manera, pues más ni siquiera lo piensa, simplemente actúa. Y eso es el ego defendiéndose, defendiendo su causa, defendiendo su honor, defendiendo que tiene la razón. Y la peor máscara del ego es creer que tiene la razón. El no saber callarse, el no saber cerrar la boca. Esa es la peor máscara que tiene, porque ahí ya de ahí no hay quien lo saque. Dice, se humilló a sí mismo.
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces aquí vemos que dice: el que pierda su vida por causa de mí. En sí, ¿qué es lo que está perdiendo, hermanos? ¿Qué es lo que está perdiendo? Su identificación. Cuando la persona se identifica con, vamos a poner el ejemplo con su trabajo, para darnos a entender. Pastor, es que yo no puedo venir porque tengo mucho trabajo y pues necesito sacar las cuentas y así. ¿Está perdiendo qué? Su vida, su ego. Está humillando al ego. ¿Sabes qué? Estoy renunciando a cierta cosa por causa. Dice: y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No es solo a través de que aprendamos a negarnos a nosotros mismos que vamos a empezar a ser conscientes y a vencer esta estructura que lamentablemente, hermanos, está en todo ser humano porque fuimos creados con eso. Pero eso no fue para que nos domine. También tiene un trabajo, tiene una razón, pero debe estar a nuestro servicio. No que nosotros seamos su títere o su marioneta. No sé si le podamos dar lectura a esto, hermanos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El mensaje, hermanos, que quería compartir en esta noche es cuidar con qué intenciones hacemos las cosas. Otra herramienta también que es la gratitud. Porque a través de la gratitud ya estamos manifestando ¿cómo explicarles? Digamos, una sujeción de que estoy recibiendo algo de alguien. ¿Qué pasa con aquella persona que se le hace un favor y no sabe reconocer el favor? ¿Qué hace usted? Por lo regular cierra la mano y dice: a ver, te estoy dando, te estoy dando, te estoy dando, y no sabes reconocer lo que se te está dando. Entonces, a través de la gratitud, a través de reconocer cada uno de los favores, lo que ahorita mencionamos del dolor de cabeza, el poder caminar, el poder venir aquí a la congregación, la familia, un techo donde que nos cura, hermanos. Todo eso, estar conscientes de cada una de esas situaciones. La gratitud es otra forma de trabajar con esta estructura. Amén, hermanos. Entonces, este es el mensaje que quería dar en esta noche, hermanos. Creo que Dios sea ayudándonos, dándonos la sabiduría para poder dominar esto, hermanos, que muchas veces controla la vida de la persona. Pueden poner sobre sus pies, hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos. En esta noche, bendito Dios, te agradecemos por esta oportunidad que nos diste de congregarnos en tu casa, de presentarnos delante de ti, de estar una vez más reunidos en tu nombre, bendito Dios, buscando y anhelando tu presencia. Te pedimos, bendito Padre, que seas tú ayudándonos a ser genuinos, que tú pongas el querer como el hacer en cada una de las tareas que nos tienes encomendadas a cada uno de nosotros. Seas tú quebrantando nuestros corazones, bendito Padre, quitando todo ego, todo orgullo, toda esa identificación con situaciones que causan dolor a la vida de las personas, hermano. Seas tú, bendito Dios, haciéndoles ver que no es más que un proceso, bendito Padre, pero que tú ya tienes la respuesta, que tú ya tienes la solución.
Te agradecemos, bendito Padre.